El significado de la película Autor Orpheus para leer 4 minutos publicado 10/3. 2021 actualizado 10/3. 2021 El drama judicial estadounidense El juicio de los 7 de Chicago. 2020 es una película que revela los detalles del caso de los 7 de Chicago. Esta historia trata sobre un grupo que protestaba contra la guerra de Vietnam. Los miembros de este pequeño grupo fueron acusados de una conspiración que provocó importantes disturbios. La película recibió muchas críticas positivas por parte de la crítica cinematográfica. Pero, ¿cuál es el significado de la película El juicio de los 7 de Chicago? 1968, Chicago. Los manifestantes defendieron activamente sus posiciones, lo que supuso enfrentamientos con los guardianes del orden. La policía consigue contener a 7 de los participantes, que son llevados ante el tribunal. Fueron gravemente acusados. Los participantes fueron acusados de conspirar contra el gobierno estadounidense. Esta historia está basada en hechos reales. Estados Unidos está metido de cabeza en la guerra de Vietnam. La acción militar no causa más que bajas. El resentimiento entre la población crece. La gente empieza a manifestarse. 7 organizadores de disturbios se ven envueltos en el drama judicial que se desarrolla. Este caso causa una amplia resonancia. La película utiliza materiales documentales. Los personajes de la película intentaron defender sus derechos. Libraron una difícil lucha por sus ideas, en la que el ganador estaba determinado de antemano. El gobierno no podía ir contra sí mismo. A lo largo de la película, El juicio de los 7 de Chicago, el público no abandona la sensación de injusticia. La gente empieza a empatizar, a simpatizar con los personajes. Sin embargo, no todo fue tan inequívoco. Algunas acciones de los protagonistas son difíciles de explicar. El significado de la película, El juicio de los 7 de Chicago, es que el público vea en un ejemplo ilustrativo cómo la gente en aquella época difícil luchaba por sus derechos y pensamientos. La gente de la ciudad quería defender su punto de vista, pronunciarse. Pero el gobierno no quería que se pronunciaran. El proceso judicial duró 5 meses. Algunas sesiones parecían más bien un circo. Sin embargo, la película, directa y sin rodeos, cuenta el destino de personas reales y su deseo de demostrar que tienen razón. En la película no hay héroes exclusivamente positivos. Cada personaje está dotado tanto de ventajas como de desventajas. Algunos llegaron a los 7 de Chicago completamente por accidente. No fueron los organizadores de los disturbios. Sin embargo, también tuvieron que participar en el juicio. La atención principal de los realizadores se centró en el juicio. No profundizaron en el sangriento enfrentamiento que reinó en las calles de la ciudad. Al director de la película le interesaba saber cómo se comportarían los detenidos ante el tribunal. Era una batalla intelectual. Los personajes de los 7 acusados querían mostrarse valientes y aguerridos. Querían demostrar a todo el mundo que era inaceptable ser juzgado por sus pensamientos. El juicio de los 7 de Chicago fue un acontecimiento significativo para todo el país. Más tarde sería reconocido como una especie de símbolo de la discriminación y la injusticia. La atención del público estadounidense en 1968 se centró en este controvertido caso. La película, The Trial of the Chicago 7, combinaba drama y comedia. Algunas escenas rozaban el absurdo. Pero en realidad, había aún más teatralidad. A voluntad de los acusados, el juicio se convirtió en una farsa. Los que estaban a punto de verse entre rejas no estaban dispuestos a soportarlo. Su comportamiento desafía toda explicación lógica. Los miembros del grupo no tienen en cuenta la opinión de los demás, ni la del fiscal ni la del juez. Es como si a los acusados se les permitiera hacer lo que quisieran. Los personajes demuestran abiertamente su arrogancia y prepotencia. Incluso a pesar de todas las acciones ambiguas cometidas por los acusados, el espectador sigue estando de su parte. El guión de la película fue escrito por Aaron Sorkin, que ya se ha convertido en un destacado autor del género conversacional. Los diálogos de la película tienen un profundo significado. La película también fue dirigida por Aaron Sorkin.
A lo largo de la película, El juicio de los 7 de Chicago, el público sigue el desarrollo de los acontecimientos en la pantalla. La dinámica y emocionante historia, que tuvo lugar en 1968, sigue siendo relevante hoy en día. Una película sólida y compleja, El juicio de los 7 de Chicago, es una historia sobre la libertad de expresión y el valor de la vida humana. La magnífica interpretación del reparto garantiza el éxito de la película. Hay un juicio. Cada uno de los 7 acusados tiene sus propios objetivos e intereses. El director solo mostró días seleccionados de un largo juicio de 5 meses. Uno de los personajes de la película se burla abiertamente de lo que está ocurriendo. La sonrisa de satisfacción nunca abandona su rostro. Hay un ambiente extraño en el tribunal, que habla de lo absurdo de todo el caso. Llama la atención la parcialidad del juez. Al principio se puso en contra de los organizadores de los disturbios. Este personaje se ha convertido en una especie de personificación del sistema judicial. No se le puede llamar humano y comprensivo. El fiscal era un padre de familia corriente, que era el único que tenía que enfrentarse a los ambiguos acusados. La película Brick merece la atención de los espectadores interesados en historias documentales y dramas judiciales. Admin.